Bienvenidos a todos los amigos y amigas que os conectáis en el seminario de las piedras al reino del Mesías. Estamos en la clase 14 y hablemos, dos clases hemos dedicado a la reforma. Queríamos ser de la manera más objetiva. No hemos profundizado, la reforma nos daría pues para muchos días, muchos programas. Y bueno, pues nos quedemos en esa reforma que tanto Calvino como Lutero, y en Inglaterra se forma la Iglesia anglicana, en Inglaterra por Enrique VIII se forma la Iglesia anglicana. Calvino aparece en Francia, estimulado por la aparición de Lutero, que con las indulgencias papales en su viaje a Roma, la depravación que allí él observa, pues se forma esta reforma. Luego hubo otra contrarreforma de los católicos y empezaron, pues tristemente tenemos que decir, la gente pues luchaba contra los católicos contra los protestantes contra católicos. Es llamado por el emperador Lutero, que se llama la Dieta del Worms, para defenderse. Se trata de hacer una reconciliación que no es posible y tristemente decimos que vemos luchas entre católicos, protestantes, en todo ese tiempo de la Reforma. Bueno, nos quedemos ahí y hoy vamos a ver, bueno, pues la aparición ya de las iglesias evangélicas en la época moderna. Vamos a ver. Eh, Vamos a hablar de denominaciones históricas, ¿vale? No podríamos dar detalle de cada una de todas las denominaciones evangélicas, denominaciones históricas. Hemos terminado en el 1500 y saltamos ahora a la época moderna. Y en esta imagen veis luteranos, son protestantes. Tenemos que decir que hay dos ramas: anglicanos. Recordar que anglicanos es la iglesia que aparece en la reforma que se hace en Inglaterra, ¿vale? Anglicanos. Y de protestantismo luterano también presbiterianos. Juan Calvino, Suiza, y Knox en Escocia. Dentro de la iglesia anglicana aparecerán los puritanos o peregrinos y bautistas puritanos, ¿vale? Los bautistas nacen de la reforma en la iglesia anglicana, bautistas puritanos, y luego también de los anglicanos, en la reforma protestante inglesa, los congregacionistas. Entonces es importante tener claro que los luteranos o protestantes salen los anglicanos, que son los protestantes reformados en la reforma que surge en Inglaterra, y del protestantismo salen los presbiterianos, que marcamos a Calvino y a Knox, Suiza y Escocia. Dentro de anglicanos también entra la rama de los puritanos, peregrinos, los bautistas, puritanos y los congregacionistas. Los bautistas nacen en Inglaterra en el siglo XVII, estamos en el siglo XVII, con cristianos puritanos separados de la iglesia oficial anglicana. Es decir, hay puritanos de la iglesia anglicana, oficial anglicana, que se separan por considerar también que la iglesia anglicana se ha alejado de la pureza doctrinal. Siempre la doctrina la que separa y la que divide. Aquí puntualizo que la doctrina no está para separar, la doctrina es clara y limpia, está para unir. Luego están los intereses de criterio intelectual que cada uno concibe de la doctrina, las influencias de un teólogo y de otro, pero ciñéndonos al libro de la Biblia, que es el código del reino. Este seminario se llama De las piedras al reino del Mesías. Imaginaos a lo largo de la historia, por las interpretaciones, por las inspiraciones de teólogos, siempre ha habido división. Y
estas bautistas aparecen porque se dividen por la impureza doctrinal, según ellos, de la Iglesia anglicana. Su origen es reconocido por algunos al principio como anabautistas. Destacar a Tomás Múcer, que se le considera uno de los fundadores de la Iglesia bautista o anabautista. Se considera como fundador también a John Smith, que era un puritano separatista de la Iglesia anglicana hasta edad 1612, saliendo definitivamente de la línea anglicana. John Smith sale de la Iglesia anglicana en el 1640. Los bautistas realizaron su confesión de fe en el 1689. Su declaración de principios doctrinales se hace en Londres y es elaborada por 7 iglesias bautistas y comenzó a gestarse en 1644, justo cuando termina todo esto que hemos dado en la clase anterior, clase 13, y es revisada en 1689. Ya que se comienza a diferenciar a los anabautistas de los bautistas arminianos. Los bautistas van a coger la doctrina de Arminio, que no la de Calvino, y la mayoría, siempre hay sus excepciones, ¿no? Y en Estados Unidos, la Convención Bautista del sur de Estados Unidos, con sede en Augusta y Georgia, es la más grande denominación en el país. Atención, 17 millones de miembros activos en el 2014 y 42.000 iglesias. La Iglesia Bautista del Sur, que tiene su sede en Augusta, Georgia, la más grande denominación de Estados Unidos, 17 millones de miembros activos en 2014 y 42.000 iglesias. En Chile está la Unión de Iglesias Evangélicas Bautistas, la UBACH. Históricamente se reconoce a Diego Thompson, pastor escocés, invitado por Bernardo Higgins en 1821, quien a través del método de Lancaster lancasteriano, basado en el uso de la Biblia, se empieza a alfabetizar. Es decir, Lancaster, por medio de la Biblia, inventó un método para hacer que la gente no fuera analfabeta. Es decir, la Biblia sirvió, como en la Reforma también, la Biblia también sirvió para los bautistas para alfabetizar a la gente. El 26 de abril, ya estamos en el 1908, se organiza en la ciudad de Cajón, en Araucanía. Existe en la actualidad en Chile 500 congregaciones por todo Chile con unos 40.000 miembros activos. Quiero que veáis este mapa, que es el porcentaje de todos los bautistas en el año 2000. Estamos en 2021, ¿vale? Y lo que veis en marrón, estos puntos marrones, estamos en el sur de Estados Unidos, todo esto es población bautista, todo lo que veis en color, población bautista. En marrón son las poblaciones con más de 50.000 miembros. En rojo, todos estos puntos rojos, de 25.000 a 50.000 miembros. En amarillo, de 10.000, amarillo, de 10.000 a 25.000 miembros. Y luego de 0 miembros a 10.000 en blanco, de 0 miembros a 10.000 en blanco. Y también en blanco, pues que no hay ningún dato reportado o son muy pequeños. En este esquema, aunque está en inglés, vamos a ver en Estados Unidos el porcentaje, ¿vale? Esto es del año 2006, porcentaje, otras religiones en amarillo, un 3,6 de la población de Estados Unidos, hindús 0,4 en azul, musulmanes 0,6 también en azul, budistas 0,7 en azul, mormones 1,7 en azul un poquito más pálido, judíos también 1,7 y iglesias históricamente negras 6,9 en morado, que no están afiliadas, que no están afiliadas
En celeste, 16%. En alguna línea protestante, en alguna, sin definir, 18%. Católicos, en morado, un 23,9%. Y evangélicos protestantes, en Estados Unidos al 2006, la 26%. Es decir, la mayoría de la población en las religiones en Estados Unidos es evangélica. Bueno, hablamos ahora de los presbiterianos, que en Estados Unidos, al 2015, 1.800.000 miembros activos, con más de 20.000 ministros ordenados y 9.542 congregaciones. En Chile, 25 de diciembre de 1845, llega desde Estados Unidos el reverendo David Turnbull y en la primera iglesia se organiza en el 1845 y en junio de 1868 finalmente se funda en Chile la primera iglesia presbiteriana. Vamos a ver ahora luteranos, la ILCH, la Iglesia Luterana de Chile, fundada por colonos alemanes, se organiza en Puerto Montt, en 1850. Decir que los protestantes alemanes fundaron muchas iglesias a lo largo del mundo y los anglicanos, están hablando de aquí, agradecer todo este PowerPoint a la Iglesia de la Serena, que me ha facilitado, tengo que decir que no es mío, también lo diré al final, agradecer a la Iglesia de la Serena todo este material. Y bueno, pues aquí aparece mucho la Iglesia de Chile, aunque como yo os digo, pues tanto el luteranismo como la Iglesia anglicana se esparció por muchas partes del mundo. Aparece la Iglesia anglicana en Chile, también la bautista, porque se esparció mucho allí el protestantismo. Llegaron a Chile, hablamos de la Iglesia anglicana en Chile en 1811, pero la primera iglesia es inaugurada en el Cerro Alegre, en Valparaíso, en 1855. Su origen se encuentra en la capital inglesa, inglés anglicano, en el capital inglés anglicano de Allen Gardiner, fundador de la Sociedad Misionera Sudamericana en 1830. Actualmente hay 80 congregaciones en Chile, la mayoría en Santiago, Valparaíso y Araucanía. Hablamos de los metodistas ahora. Su origen es de Inglaterra, del siglo XVIII, con el gran predicador John Wesley. Metodista, su hermano Charles y junto a George Whitefield, cristianos anglicanos deseosos de cambiar aspectos corruptos, según para ellos, del anglicanismo. John Wesley también se levanta como un reformador ahora de la Iglesia anglicana. Teológicamente se identifica Wesley con el arminianismo y se calcula que hay unos 80 millones en el mundo. Su nombre se debe a la estructura metódica, metodistas, que es por método. La Iglesia metodista se identifica mucho por el estudio metódico del estudio bíblico. Comienzo en 1878 con el misionero William Taylor y la idea de fundar iglesias y colegios que no sean católicos. En 1888 llegan a La Serena el reverendo Juan Canut de Bon. Y bueno, pastores destacados en las iglesias históricas, hablamos de John Ewas, 1703-1788, que era bautista, Charles Finney, del 1792-1875, bautista en Connecticut, Estados Unidos, Charles Spurgeon, que era también dispensacionalista, en 1834-1892 en Inglaterra, Moody, del 1833, pastor destacado en 1899 de Massachusetts, Estados Unidos, George Campbell Morgan, 1863-1945 en Inglaterra, bautista, y Martin Lloyd-Jones, 1899-1981, Gales, Pensilvania. Por supuesto que hay muchísimos más predicadores en esta época moderna que os estoy hablando de la Iglesia, pero nos daría para muchas horas poder hablar de estos grandes hombres de Dios que evangelizaron a diestra y siniestra por todo el mundo. Bueno, vamos a entrar ahora
en el origen del pentecostalismo y del carismatismo. El avivamiento del pentecostalismo va a venir por los más destacados, hablo de los más destacados, por metodista Juan Wesley y George Whitefield, que ya hablemos antes, del 1703 al 1791. Creían en el perfeccionismo cristiano por la obra del Espíritu Santo, y ellos creían que por la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo hacía, junto a la gracia redentora del Calvario de Cristo, una obra de gracia y una perfección en el interior por el amor de Jesús, basado en 1 de Juan 3, 6 y 9. El avivamiento en Inglaterra del pentecostalismo es liderado, como digo, por Wesley. Según los historiadores, salvaron a Inglaterra de una revolución sangrienta como la francesa en contra de la monarquía cuando peleaban católicos y protestantes. Es decir, el avivamiento pentecostal que trajo Wesley salvó a Inglaterra de una gran revolución sangrienta. Paralelamente, en Estados Unidos, Jonathan Edwards, amigo de Wesley, lideraba un gran avivamiento pentecostal en los Estados Unidos. La característica de ambos avivamientos fue la predicación intensa, ferviente del Espíritu Santo y la convicción de pecado y la llamada al arrepentimiento que producía la producción. Es decir, tanto en Inglaterra, Wesley, como en Estados Unidos, Edwards, el fundamento de este gran avivamiento fue una predicación ferviente, enérgica, para convencer a la gente de pecado y que se arrepintieran, y que esto producía la población. Se llamó, le empezaron a llamar, aunque no fuera intención de ellos, movimiento de santidad, porque producía que la gente fuera a la santidad. Se dice que surgió en los siglos XVIII y XIX en la línea metodista, ligados a la doctrina que se le llamó de la perfección, que realmente era la creencia bíblica, ¿no? Y que está en el Nuevo Testamento, que habla de que Cristo enviará el Consolador, el Espíritu Santo, el cual nos llevará hacia toda la verdad. Esto lo daba la doctrina del perfeccionamiento, aunque no era una doctrina, sino que era una promesa del Señor Jesús, la obra del Espíritu Santo en el creyente. Y Jesús dice, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Esto es lo que predica este movimiento pentecostal. Esta doctrina de perfección, así llamada, dado por la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, producía señales como desmayos, llanto, etc. Es decir, esta segunda bendición, que aquí en el esquema lo ponen como segunda bendición, o realmente obra del Espíritu Santo en el creyente, producía la santidad perfecta, que no producía solamente la separación de leer la Biblia con el Espíritu Santo. No, la santidad perfecta la traía la doctrina perfecta que antes os hablaba, si las interpretaciones particulares que dentro del catolicismo y luego el protestantismo, cada persona tenía un concepto de su lectura y se llevaba por los teólogos, aunque hubo en la Reforma gente como Lutero que realmente predicó el mensaje de la justificación por la fe, que bíblico está en la Biblia, sino que este movimiento acompañó no solamente al estudio de la sana, hablo de la sana doctrina, acompañado por la obra del Espíritu Santo en el creyente. Entonces, esto produjo la santidad perfecta. Hablamos de Charles Finney, 1792 a 1875, que fue otro precursor del pentecostalismo, quien dio el impulso fuerte al pentecostalismo al enseñar doctrinas pelagianas mezcladas con sinergismo arminianista. Es decir, él creía pues, que lo que creía Arminio, que en otras clases pasadas ya la dimos y la tenéis grabadas ahí en el canal. Y en el bautismo en el Espíritu Santo como una segunda gracia para el nacimiento de nuevo, por medio, por supuesto, del sacrificio de Jesús. No separaba ni Wesley, ni Finney, ni Edwards
ni ninguno de los precursores del pentecostalismo no separaban nunca la redención, la salvación por la fe en la cruz del Calvario con la obra también del Espíritu Santo en el creyente. Decía Charles Finney, que la voluntad humana es libre y no está afectada por el pecado de Adán. El hombre en sí tiene el poder de hacer todo lo que Dios le pide. Es decir, que decía lo que Arminio decía, que aunque llevamos el pecado de Adán no le quitó a Adán el libre albedrío. Así a nosotros tampoco se nos quita el libre albedrío, cosa que Calvino sí decía. Si hacemos lo correcto, tenemos el poder de controlar al espíritu y llevar a otros a la conversión. Es decir, tenemos que ser obedientes y arrepentirnos, si no, no hay salvación. Y también somos llamados a evangelizar. Vamos a ver los movimientos pentecostales del siglo XX. Aquí también ya hay diferenciación entre pentecostalismo y neopentecostalismo. El neopentecostalismo es el pentecostalismo que lo encontramos en los evangelios y en la Biblia, llevado al extremo. El neopentecostalismo es llevado al extremo, a la emoción, a la sugestión, cuando realmente sí que creemos en el pentecostalismo, en la manifestación y la obra de santidad, como estamos hablando, perfecta en el creyente, que lleva a la gente al arrepentimiento. Movimientos del siglo XX, y tenemos que hablar el primero de Charles Parham, que nació en Iowa en 1823 y murió en Kansas en 1929, salió del movimiento de santidad y estaba, por así decirlo, obsesionado, apasionado con la santidad y el don de lenguas. Se le llama el padre del pentecostalismo y en 1900 forma el Colegio Betania de Estudio Bíblico de Kansas. Su meta y enseñanza era que Dios daría a sus estudiantes la capacidad de hablar idiomas o hablar en lenguas. Charles Parham, para los bautistas o los anabautistas, pues era un hombre obsesionado, pero realmente no era un hombre obsesionado, era un hombre creyente, predicador creyente que fundó colegios y enseñaba la educación, pero también era colegios evangélicos pentecostales y que a través de la oración él enseñaba en el colegio, en los cultos, de que el Espíritu Santo podía hacer morada en el creyente, como dice la Biblia. La noche de Año Nuevo de 1900, una alumna de Charles Parham, Anne Oldman, supuestamente habló y escribió en chino. Parham envió 18 misioneros a Hawái y se habla que él mismo envió un misionero a la India sin hablar hindú, y al llegar a la India habló en hindú. Son datos que se conocen, algunos dicen que no están contrastados, pero son datos que están ahí. También hablar de William Seymour, que nació en Louisiana en 1870, 1922 en California, también pentecostalista. Fue expulsado de la misión bautista, el primero era bautista, por sus ideas carismáticas del don de lengua, de la manifestación del Espíritu Santo. Entonces se unió a las enseñanzas de que hablamos padre del pentecostalismo, si se le puede llamar padre a alguien ser padre del pentecostalismo, cuando realmente el Padre es Dios, que manda el Espíritu Santo. No estoy de acuerdo con lo que dice estos gráficos ahora, porque el Padre del Espíritu Santo y del pentecostalismo es Dios, que mandó su Espíritu en el nombre de su Hijo para que tomamos de Cristo, y el Espíritu Santo no lo haga saber. Bien, se unió a las enseñanzas de Parham y se trasladó a Los Ángeles. La misión, atención ahora, el gran avivamiento de la calle Azusa 312 es el nacimiento, podríamos hablar, del nacimiento del pentecostalismo en Estados Unidos. La misión de la calle Azusa de 312, donde las reuniones fueron por 3 años y duraban un promedio de 12 horas. Eran cultos de 12 horas donde se manifestaba el Espíritu Santo, se hablaban lenguas angélicas, se danzaban, risa santa, gritos, aullidos,
Así lo dice en el Pentecostés americano de Ted Olsen. Bueno, aquí veis una fotografía de la iglesia de la calle Azusa. Esta es una foto de un diario local, las reuniones de la calle Azusa 312 en Los Ángeles, el Daily Times de Los Ángeles, el 18 de abril de 1906. Fue tal el avivamiento de la calle Azusa que apareció en la prensa del lugar. Aquí tenéis la noticia en el Daily Times de Los Ángeles hablando del famoso avivamiento pentecostal de la calle Azusa. Por supuesto, los no creyentes escriben la noticia como algo que ellos no entienden, y la noticia un poco hablaba así: deplorable mezcla de razas, ellos lloran y hacen ruidos aullando todo el día y toda la noche, corren, saltan, se agitan por todas partes, gritan al tope de su voz, giran en círculos, caen sacudiéndose en el piso cubierto de serrín, pateando y rodando por los lados. Algunos de ellos se desmayan y no se mueven por horas como si estuvieran muertos. Estas personas, dice el periódico, parecen estar locas, mentalmente trastornadas o bajo un hechizo, pero ellas afirman ser llenas del Espíritu Santo. Se habla que toda la calle Azusa se cerraron bares, locales de alterne, y acudían en masa a la gente, se hacían colas durante toda la noche para hacer entrar a los servicios que allí se hacían, y hubo un gran avivamiento en la calle Azusa que saltó a toda la ciudad de Los Ángeles y de Los Ángeles a otras ciudades en Estados Unidos. Sigue hablando el periódico, ahora hablando mal del pastor. Dice el periódico, la noticia: tienen un tuerto analfabeto negro como su predicador. Ya veis el racismo que hay siempre en Estados Unidos. Tienen un tuerto analfabeto negro como su predicador, quien se queda arrodillado la mayor parte del tiempo con su cabeza escondida entre las cajas de leche de madera. Era un almacén de leche. Él no habla mucho, pero a veces puede oírse gritando: arrepentíos, arrepentíos. Y él supone que se está ejecutando la cosa. Reiteradamente canta la misma canción: el Consolador o el Espíritu Santo ha llegado. Así es como reflejan, ¿no?, la noticia del periódico. El movimiento carismático pentecostal se dice que sus orígenes se remontan en este siglo, sobre el año 1906, en iglesias salidas a partir del movimiento pentecostal de principio del siglo, como Asambleas de Dios, que son pentecostales, iglesias de los nazarenos y pentecostales unitarios. Los que dieron forma al movimiento fueron Howard Brensen, Larry Christensen, pastores luteranos, y en 1960 el ministro episcopal Dennis Bennett salen de sus misiones y forman grupos de tipo pentecostales, salen de movimientos anglicanos, de movimientos bautistas en el 60, y como Dennis Bennett salen de sus misiones y forman grupos de ya tipo línea pentecostal, haciendo énfasis en el arrepentimiento, la santidad, la sanidad de enfermedades, prosperidad y bautismo del Espíritu Santo. Hablando de Bennett, según sus postulados, son la experiencia que se distingue a un cristiano, la experiencia que uno tiene con Dios, dice Bennett, no la doctrina. Bennett separaba más lo que era el movimiento del Espíritu Santo con la doctrina, y yo particularmente no estoy de acuerdo. La doctrina bíblica tiene que estar adicionada, no tiene por qué estar separada el movimiento y la obra del Espíritu Santo en el creyente. Hablo como evangélico pentecostal. Ahora, aquí mi respeto, este seminario está abierto, como ya dije, para bautistas, anabautistas, anglicanos, luteranos, calvinistas, bautistas, pentecostales, judíos, ateos. Este seminario está abierto para todos, un ministerio de enseñanza histórica. Cada uno puede tener su convicción. Yo, terminando el seminario, solamente nos queda una clase, que será la clase final, dos clases, perdón, que es hablar de la Iglesia Evangélica Filadelfia, la historia de la Iglesia Evangélica Filadelfia, la cual pertenezco como complemento a este seminario, y la final, la conclusión del seminario, el establecimiento del reino del Mesías.
Bueno, Bennett sí que separaba un poco la doctrina de la obra del Espíritu Santo. eh, y él decía que el carismático, él como carismático en su con denominación decía que no tenía como meta formar nuevas iglesias, se alejaba de formar nuevas iglesias, sino llevar la doctrina a las iglesias ya existentes, es decir, la estrategia que implementó Bennett, su fundador. Eh, Podíamos decirle, o se le dominó un movimiento ecuménico, pues no importa la religión, católicos, mormones, dice Bennett, etcétera, si tienen la misma experiencia con el Espíritu Santo pueden tener sanidad, lenguas, liberación, si son cristianos verdaderos. Es decir, Bennett decía que si son cristianos verdaderos, no importa que sean mormones, católicos. Entonces yo digo, un católico no puede ser un cristiano verdadero, ni un mormón también, con todos mis respetos. Si son católicos los que siguen, ¿no?, el mensaje de Jesús, a mí mi respeto a mis amigos católicos, y cualquiera que sea el nombre, católicos, bautistas, anabautistas, pentecostales, si tenemos el mensaje de Jesús, sí que somos cristianos verdaderos. Cristiano verdadero es el que sigue la doctrina de Jesús, los pasos de Jesús y de la Biblia y la obra también del Espíritu Santo. Ni inclinarnos al fanatismo de dejar llevarnos solo por los sentimientos y las emociones que produce el Espíritu Santo, que es una persona, lo creemos que el Espíritu Santo es una persona y hace su obra en el creyente, pero sin por eso separarnos de la doctrina bíblica. Bien. Dennis Bennett, alguna frase suya, decía: abramos nuestra boca, comencemos a hablar, anunciando así que queremos que el Señor nos ha bautizado en el Espíritu Santo. No hablemos castellano, ni inglés, ni ningún otro idioma que conozcamos, pues Dios no nos puede dirigir para hablar en lengua si estamos hablando en un lenguaje que nos es familiar. Aquí él hablaba de la experiencia de hablar en lenguas. Esto sacado de contexto pues suena a fanatismo, ¿no? En lugar de decir lo que nuestra mente nos dicta, dejémonos dejar llevar por el Espíritu Santo, dirija nuestra voz directamente para decir lo que Él quiere que digamos. Esto lo escribió Bennett en un libro que escribió sobre la oración y el Espíritu Santo. De la misma manera, veis en el capítulo 5 cómo recibir el bautismo en el Espíritu Santo, todas estas frases que os he leído de Bennett, dice: de la misma manera en que un niño comienza a balbucear sus primeras palabras, hablamos nuestras bocas y pronunciamos las primeras sílabas y expresiones que vienen de nuestros labios. Bueno, eh, esto ha sido un poco la historia del pentecostalismo, calvinismo, arminianismo, en nuestra clase 13, si no me equivoco, y ya os anuncio desde aquí, en la próxima clase hablaremos de la historia de la Iglesia Evangélica Filadelfia, nuestra misión, su nacimiento, su fundamento, su composición, su doctrina, y por último ya será el fin del seminario, la conclusión, el reino del Mesías. Nos seguiremos más en la profecía, la escatología, y veremos cómo desde las piedras al reino del Mesías, que será la última conclusión, pues hemos pasado por toda esa experiencia. Siempre ha habido luchas, disensiones, guerras, utilizar el reino para aprovechamiento político, económico, etcétera, y cómo ha habido siempre una semilla diabólica que ha tratado de ocultar de la simiente nacida de mujer, que es Jesucristo, que terminará con el reino y el poder de que la semilla de la serpiente quiere inyectar, y veremos concluido en su reino prometido. El reino es espiritual, pero tenemos que ver, desde aquí anuncio, un reino espiritual que ha de venir a la tierra. Desde aquí, Miguel Palacios, para todos los hermanos y amigos del canal, un saludo, nos vemos en la próxima clase.